Buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del Foro 50 por 50, organizado por el despacho de abogados Montero Aramburu y Gómez Villares Atencia. En el día de hoy dedicaremos la sesión a las obligaciones mercantiles periódicas. Me presento en primer lugar. Mi nombre es Irene Portillo y soy abogada del Departamento Mercantil de este despacho de abogados. Daros también algunas notas sobre el formato de esta sesión, pues tendrá una primera parte de exposición de alrededor de 40 minutos, en la que proyectaremos también alguna presentación y durante la sesión podéis escribir cualquier pregunta en el chat de la aplicación Zoom. Hay un botón en la parte de abajo que podéis pinchar, ahí escribir las preguntas y por favor en el desplegable del chat indicar que las preguntas van destinadas a todos los asistentes para que así puedan verlas todos los asistentes. Como decía, durante la sesión podéis escribir cualquier pregunta y en los últimos 10 minutos de esta sesión pues trataremos de responder el mayor número de preguntas posible. En caso de que por la duración de esta sesión no diera tiempo a contestar todas las preguntas que habéis dirigido en el chat, pues estas quedan registradas y trataremos de contestaros quedarán contestadas en los próximos días todas estas preguntas. La sesión además va a quedar grabada y se os enviará tanto la documentación como la grabación de la sesión una vez termine la sesión. Bien, pues empezamos a hacer una pequeña introducción sobre el tema a tratar, ¿no? Como son las obligaciones mercantiles periódicas. Bueno, pues en el momento en el que nos encontramos del año, como es terminando el mes de enero, nos parecía oportuno traer al foro esta temática, que si bien no es una novedad legislativa, pero es algo que se debe tener en cuenta anualmente por cualquier empresario administrador de cualquier compañía. Entonces nos parecía oportuno tratarlo a modo de recordatorio y darnos además una serie de consejos, recomendaciones y algunas notas de actualidad que también trataremos en esta sesión. Cada una de las obligaciones mercantiles periódicas que enumeraremos pues irán acompañadas de una explicación respecto a los plazos y recomendaciones respecto a los plazos y una serie y la explicación de las consecuencias, ¿no? Y recomendaciones, por tanto, también para los administradores. Ya me adelanto diciendo que son los administradores de cada una de las compañías los que están obligados al cumplimiento de estas obligaciones mercantiles. Entonces, al final de cada obligación daremos una recomendación a estos administradores y al final de la sesión también trataremos un pequeño apartado sobre posibles consecuencias patrimoniales que pudieran tener el incumplimiento de estas obligaciones para los administradores. Indicar que las obligaciones que vamos a comentar son obligaciones de una sociedad de capital por el mero hecho de serla, ¿no? Por el mero hecho de ser una sociedad de capital tiene esta serie de obligaciones, con independencia de su actividad. Entonces, si tiene, según la actividad que tenga, pudiera tener otras obligaciones mercantiles adicionales o obligaciones legales adicionales, pero por el mero hecho de ser una sociedad de capital sí tendrá que cumplir con estas obligaciones mercantiles. También hacer una aclaración inicial. Hablamos de obligaciones mercantiles, son obligaciones societarias, pero trataremos obligaciones aplicables a sociedades de capital, sociedades anónimas, limitadas, incluidas las sociedades limitadas profesionales. Pero pudiera ocurrir que cualquier otro tipo de entidad jurídica tuviera otro tipo de obligaciones adicionales o no estuviera obligada a cumplir todas las obligaciones que vamos a enumerar en el día de hoy. Por eso es necesario aclarar que tratamos de obligaciones mercantiles aplicables a sociedades de capital. La normativa aplicable que regula estas obligaciones, pues es la Ley de Sociedades de Capital, el Código de Comercio y el Reglamento del Registro Mercantil. El orden que vamos a seguir en la exposición es el cronológico temporal respecto al ejercicio, ¿no? Siempre empezaremos tratando las obligaciones que comienzan una vez se inicia el ejercicio, una vez ha terminado el ejercicio anterior, y así seguiremos el orden. Pues sin más dilación, empezamos a tratar la primera de las obligaciones mercantiles y vamos a compartir con vosotros una presentación sobre un cuadro esquema sobre estas obligaciones. Vale, pues como decía, la primera de las obligaciones
es la de la legalización de libros. Se deben legalizar, cada sociedad de capital debe legalizar sus libros en el periodo de tiempo de los 4 meses posteriores al cierre del ejercicio social. Por lo tanto, si tenemos un ejercicio estándar, como puede ser el que termina el 31 de diciembre, pues a esta obligación debe darse cumplimiento antes del 30 de abril. Son esos 4 meses a los que debemos dedicar la tarea de legalizar los libros. Y una pregunta común, ¿qué es legalizar? Si no estamos hablando de depositar ni de inscribir documentos en el registro mercantil, pues hay una serie de diferencias claves. Mira, legalizar es meramente registrar los libros en el registro mercantil y esto se hace de forma telemática a través del programa registradores que tiene el registro mercantil. Y decía que no estamos hablando de inscribir ni de depositar, como ocurre con las cuentas anuales. Decía que hay una serie de diferencias, pues son 2 diferencias. En primer lugar, es que el registro mercantil no entra a calificar el contenido de los libros que se legalizan, sino simplemente analiza, comprueba o verifica los parámetros que se incluyen en la legalización, es decir, qué tipo de libro estamos legalizando y qué periodo o qué ejercicio abarca ese libro que se está legalizando, simplemente para evitar que se eviten duplicidades. Entonces, cuando legalicemos un libro habrá que indicar, como digo, el tipo de libro y el periodo o ejercicio que abarca. Entonces, el registro mercantil, como decía, no entra a calificar estos documentos, sino simplemente esos parámetros. Es una diferencia respecto a la inscripción de documentos y al depósito de las cuentas anuales. Además, estos libros que legalizamos en el registro mercantil no están a disposición de cualquier tercero, como puede ocurrir con las cuentas anuales o con los estatutos de una compañía. No están a disposición, simplemente aparecerán en la nota simple que se solicite de una sociedad por la información sobre si esta compañía tiene los libros legalizados o no los tiene, ¿no? ¿Qué libros son los que hay que legalizar? Bien, pues un grupo de 4 libros, ¿no? Los libros contables en primer lugar, los libros de actas, los libros de registros de socios o los libros de acciones nominativas y los libros de contratos de la sociedad con un socio único. Los libros contables son el libro diario y el libro inventario de las cuentas anuales. Luego están los libros de actas, que los libros de actas pueden ser de Junta General, de Consejo de Administración o de las distintas comisiones de que tenga un Consejo de Administración. Estos se pueden legalizar en el mismo concepto de libros de actas o por separado. Por otro lado está el libro de registro de socios o el libro de acciones nominativas, donde se identifican las participaciones o acciones que tiene cada uno de los socios, el título en virtud del cual ostenta esas acciones o participaciones y las cargas o gravámenes que pudiera existir sobre esas acciones o participaciones. Y este último libro, obviamente, las sociedades unipersonales no es obligatorio. Y por último, el libro de contratos de la sociedad con el socio único, que solo será obligatorio en el supuesto de que haya una sociedad unipersonal y donde además este socio único pues, contrate con la sociedad. Como decía, el plazo es de 4 meses tras el cierre del ejercicio social, ¿no? Las consecuencias del incumplimiento de la legalización del libro. Bueno, pues la norma no regula una consecuencia, una sanción ni una multa. Cabe realizar la legalización extemporánea. Después de que termine el periodo, durante cualquier momento del ejercicio se pueden legalizar telemáticamente, como decía, a través de la plataforma, se pueden legalizar los libros telemáticamente. Solo ocurrirá que en la certificación de la legalización nos aparecerá una mención a que la legalización se ha realizado de forma extemporánea, pero eso no tiene ninguna consecuencia directa. Ahora bien, es necesario decir que esto supone el incumplimiento de una norma y es una falta de diligencia de los administradores no cumplir con el plazo legal que se establece para la legalización de los libros. Atentos también para cualquier supuesto de una sociedad que se encuentre en un proceso de transmisión, de adquisición, cualquier tipo de proceso de M&A, porque en cualquier proceso de due diligence que se hará previo a esta operación, pues se analizará si la sociedad tiene sus libros debidamente legalizados, si es algo que se tiene en cuenta. Pasamos a la segunda de las obligaciones mercantiles y es la obligación de formulación de cuentas anuales.
de las cuentas anuales y de la aplicación de resultados. Igualmente, los obligados a realizar esta formulación pues son los administradores de la compañía, el órgano de administración. El plazo igualmente comienza una vez termina el ejercicio social, pero en este caso es de 3 meses desde el cierre del ejercicio social. Como decía, ¿quién debe de legalizar? Pues los administradores. ¿Y qué es formular? Bueno, pues formular es confeccionar las cuentas anuales y además firmarlas, porque los administradores están obligados a firmar las cuentas anuales y, como dice la norma, en caso de que alguno no la firme, debe de expresarse en las cuentas la causa por la que no firma estas cuentas. Pero la responsabilidad por la confección de las cuentas anuales la tienen los administradores, la tiene el órgano de administración. Y diréis, bueno, pero normalmente las cuentas las hace una gestoría, la asesoría, sí, pero la responsabilidad, la competencia para la formulación la tiene el órgano de administración, además una competencia indelegable del órgano de administración. Como decían, deben firmarla todos los administradores y además, si alguno no la firma, pues señalar la causa. Si el órgano de administración fuese un consejo de administración, pues necesariamente la formulación requerirá de un acuerdo del órgano colegiado, como es el consejo de administración, requerirá la convocatoria de una sesión previa o bien la celebración de una sesión universal, donde se adopte el acuerdo de formulación de las cuentas anuales. En ese consejo de administración pues habrá que cumplir con el quórum y cumplir con las mayorías necesarias para la adopción de ese acuerdo. Si en la organización un administrador único, administradores solidarios mancomunados, pues basta con la firma, con plasmar la firma de los administradores en estas cuentas anuales. Parece una obviedad, pero obviamente, pero sí es necesario realizar una puntualización. ¿Qué administradores tienen que firmar las cuentas? Pues los que estén vigentes en el cargo en el momento de esa formulación. Entonces, puede ocurrir que esos administradores no sean los que resulten inscritos en el registro mercantil en ese momento. Pues hay que tener cuidado con los plazos, porque cuando se presente la documentación en el registro mercantil es necesario hacer coincidir el administrador que está vigente con aquel que está certificando, por ejemplo, el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales. Entonces hay que coordinar los tiempos y al haber presentado el nombramiento de ese administrador de forma previa a la presentación de las cuentas anuales en el registro mercantil, o al menos de forma simultánea para que no se genere ningún defecto en la presentación de las cuentas anuales por este motivo. Bien, pues ¿qué es lo que se formula? ¿Qué es lo que tienen que formular los administradores? Pues las cuentas anuales, la aplicación de resultados y el informe de gestión. Las cuentas anuales son el balance, la cuenta de pérdida y ganancias, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio de patrimonio neto y la memoria. Los modelos abreviados, ¿en qué supuesto se puede formular de forma abreviada? E incluso no existe obligación de formular determinadas cuentas si otras cuentas son abreviadas. La Ley de Sociedad de Capital regula una serie de umbrales, 3 umbrales en concreto, de forma que si se cumplen 2 de estos 3 umbrales durante 2 periodos, 2 ejercicios consecutivos, o bien en el primer ejercicio social, pues se podrá formular las cuentas anuales de forma abreviada, en este caso el balance. Si el balance además se puede formular por cumplir con estos umbrales de forma abreviada, como decía, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio de patrimonio neto no serán obligatorios. Hay que tener en cuenta también que en la formulación, si la sociedad cuyas cuentas estamos formulando es matriz de un grupo de sociedades, pues también existirá la obligación de formular las cuentas consolidadas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. La aplicación de resultados, pues la aplicación de resultados es un estado contable en el que se identifica el destino de los resultados. Si son beneficios, pues si van al reparto de dividendos o se destinan a reserva o si hay pérdidas de ejercicios anteriores, a compensar esas pérdidas de ejercicios anteriores. Y si hubiera pérdidas, pues se destinan a las pérdidas de ejercicios anteriores, ¿no? Pues necesariamente también hay que formular esa aplicación de resultados y los administradores están obligados a ello. El informe de gestión, pues el informe de gestión es un estado en el que se refleja, los administradores hacen una reflexión sobre la actividad, los resultados y los riesgos e incertidumbres por los que puede estar pasando la compañía. Lo que ocurre es que este informe de gestión no es obligatorio si formulamos un balance y un estado de cambio del patrimonio neto
abreviado. El plazo de formulación, como decía, es el de 3 meses a partir del cierre del ejercicio social. ¿Qué ocurre si se formula de forma extemporánea? No regula la norma ninguna sanción específica por la falta de formulación. Ahora bien, obviamente, si no se llega a formular, pues dará lugar a la falta de depósito y, como diré más adelante, la falta de depósito sí tiene consecuencias específicas que trataré más adelante. Además denota, la falta de formulación denota, como he dicho en el primer caso, también una falta de diligencia de los administradores por incumplir una norma. Alguna obligación complementaria a la formulación de las cuentas anuales que tiene que tener en cuenta el Consejo de Administración es la necesaria convocatoria de Junta General para que se aprueben las cuentas anuales, que es el siguiente paso en caso de que no esté la sociedad obligada a verificación contable. Pues en caso de que sí lo esté obligada, necesariamente habrá que, en primer lugar, auditar las cuentas, ¿vale? Posibilidad de reformulación. ¿Es posible reformular las cuentas? Los administradores se han dado cuenta de que hay un error en esta formulación. Pues no es solo posible, sino necesario, imprescindible. Las cuentas deben reflejar la imagen 100 de la compañía. Entonces, si ocurre esa situación de que es necesario llevar a cabo una reformulación de las cuentas, pues se debe realizar, y tener en cuenta que esto afectará al plazo del resto de obligaciones, ¿no? Habrá que informar a los auditores, si ya se le habían pasado las anteriores cuentas, habría que conceder a los auditores un nuevo mes para esa auditoría, y el plazo de la aprobación de cuentas pues quedará más acotado en el tiempo porque se ha gastado tiempo en la primera formulación y la segunda reformulación. Pasamos a la tercera de las obligaciones mercantiles que nos gustaría comentar en la sesión de hoy, que es la convocatoria de Junta General en un supuesto de causa y disolución. Bueno, esto no es una obligación que tengan todas las sociedades de capital. Solo los administradores estarán obligados a convocar una Junta General, como indicamos, en que ocurra en supuesto de que haya efectivamente una causa de disolución de las que se regulan en la Ley de Sociedades de Capital. Son varios los supuestos en los que la Ley de Sociedad de Capital considera en los que una sociedad se encuentra en situación de causa y disolución. Pero nos parece oportuno traer a esta sesión este punto porque al momento de la formulación se entiende que los administradores conocen de las cuentas anuales. Entonces, si al momento de la formulación se aprecia una situación en la que el patrimonio neto se encuentra por debajo de la mitad del capital social como consecuencia de las pérdidas, pues estamos en un supuesto legal de causa de disolución. Y eso activa una obligación del órgano de administración, que es la de necesariamente convocar la Junta General para acordar o bien la disolución, o bien adoptar algún acuerdo que remueva la causa de disolución, o bien solicitar el concurso de acreedores. Además, esto tiene una consecuencia específica. Entonces, existe una presunción, obviamente, de conocimiento de las cuentas anuales en el momento de la formulación. Entonces, se entiende que como tarde, en el momento de la formulación, los administradores han conocido de la situación de balance que pudiera activar esta obligación de convocatoria de Junta General, ¿no? En este punto traemos también comentarios sobre la moratoria societaria. La moratoria societaria han sido una serie de normas que se promulgaron como consecuencia de la afectación a la economía de la pandemia del COVID-19. Pues durante una serie de años se han venido regulando a través de unos real decretos posteriormente convalidados, pues estas normas que establecen que no se computarán las pérdidas de 2020 y de 2021 a efectos de valorar si una sociedad está en situación de causa de disolución. Entonces se viene prorrogando cada año desde 2020 y así ha ocurrido. Para este año también se aprobó la norma el Real Decreto de la moratoria societaria en el pasado mes de diciembre, en el Real Decreto Ley 16/2025, publicado en el BOE del 24 de diciembre, pues se estableció pues, que durante el ejercicio 2026, hasta que transcurra el ejercicio 2026, no computarán las pérdidas del 20 y del 21 a los efectos de valorar si se está en una situación de causa y disolución.
Y aquí comentaros también que como todos los reales decretos ley, pues este real decreto ley tiene que ser convalidado en el plazo de 30 días posteriores a su promulgación. Eso no ha ocurrido todavía. Nos hubiese gustado traeros la primicia de que se ha convalidado el Real Decreto, pero eso no ha ocurrido todavía. Entonces, el Real Decreto que actualmente establece la moratoria societaria para 2026 no ha sido convalidado. Precisamente hoy, en el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados, que tendrá lugar dentro de escasamente un par de horas, a las 12, pues en ese orden del día está la convalidación del Real Decreto que regula la moratoria societaria. Es un real decreto ómnibus que tiene otra serie de normas, entonces entre ellas se encuentra esta moratoria societaria. Y no es una obviedad decir que este Real Decreto Ley se tiene que convalidar, porque ocurrió el año pasado, precisamente en 2025, que el Real Decreto Ley que se promulgó en diciembre de 2024 no se convalidó en el plazo legal de los 30 días posteriores a su promulgación. Entonces transcurrió este plazo legal y no había moratoria societaria, entonces los administradores estuvieron obligados a convocar juntas generales en supuestos de causa y disolución, computando las pérdidas del 20 y del 21. Lo que ocurrió es que posteriormente, en abril de 2025, pues se volvió a promulgar un nuevo Real Decreto Ley que volvía a contemplar la moratoria societaria y este sí fue efectivamente convalidado. Entonces, como decía, no es una obviedad decir que se tiene que convalidar porque hoy precisamente está en la mesa del Pleno del Congreso de los Diputados y dentro de unas horas sabremos si ha sido convalidado o no y, por tanto, si tenemos moratoria societaria o no la tenemos para 2026. En caso de que no la tengamos, esperamos que en los próximos meses se promulgue un nuevo Real Decreto. Pero por ahora eso es lo que podemos decir. Entonces, como decía, los administradores deben de convocar en el plazo de 2 meses desde que conocen la situación de causa de solución. Entonces, si la causa de solución viene por un supuesto de pérdidas acumuladas que hacen que nuestro patrimonio neto esté por debajo de la mitad del capital social, desde que se conoce ese momento, hay un plazo de 2 meses para convocar la Junta General. La Junta General, como decía, puede aprobar la disolución, el concurso de acreedores o cualquier otro acuerdo para remover la situación de causa de disolución, ya sea una operación acordeón, sea la concesión por parte de los socios de préstamos participativos, que se computan en los fondos propios a efectos de valorar esta causa de disolución, pues se pueden adoptar alguna de estas medidas. Por lo tanto, si a modo de ejemplo, si el 30 de marzo se han formulado las cuentas, pues ese plazo de 2 meses terminará el 30 de mayo para convocar esta Junta General. Las consecuencias del incumplimiento, en este caso, para los administradores sí son muy trascendentes, porque hay una responsabilidad por deuda de los socios. Es decir, si de los administradores, perdón, si los administradores no convocan en el plazo de estos 2 meses, responden de las obligaciones de la sociedad que acaezcan con posterioridad esta situación de causa y disolución, entendiéndose además que las obligaciones que han sido reclamadas judicialmente tienen esta fecha posterior al acaecimiento de la causa y disolución, por lo que es una responsabilidad patrimonial directa que tienen los administradores y que hay que tener en cuenta. Pasamos a la siguiente obligación mercantil periódica, que es la verificación de las cuentas anuales, la auditoría. El plazo para llevar a cabo la auditoría de las cuentas anuales es de 1 mes posterior a la entrega de las cuentas anuales firmadas. Este es el plazo que tienen los administradores para auditar y emitir ese informe de auditoría. Como digo, es una obligación, pero según establece la norma, no todas las sociedades de capital están obligadas a verificar sus cuentas, solo aquellas que cumplan dos de los 3 umbrales que establece la norma, ¿no? El umbral de activos, ni importe neto de la cifra de negocio, que tiene que ser superior a los 5.700.000 euros, o del número medio de trabajadores. Esto deben cumplirse 2 de estos umbrales durante 2 ejercicios consecutivos o bien durante el primero de los ejercicios sociales. Se cumple con esta obligación mediante la emisión por parte de los auditores del informe de auditoría. Tener en cuenta aquí las fechas también. Obviamente, el informe de auditoría debe tener fecha posterior a la formulación y fecha anterior a la aprobación de las cuentas anuales.
no tiene una consecuencia directa el incumplimiento de la obligación, al menos la norma no regula una consecuencia directa por el incumplimiento de la obligación de verificación de las cuentas anuales, pero obviamente dará lugar a la falta de depósito de las cuentas anuales, que se llamará un defecto, y en ese depósito impedirá el depósito de las cuentas y esto sí tiene una sanción directa, como comentaremos después, y además denota pues, una falta de diligencia de los administradores en el cumplimiento de la norma legal. Pasamos a la quinta de las obligaciones mercantiles. Un segundo que se ha quitado la pantalla. Que es la aprobación de las cuentas anuales y de la aplicación de resultados. Para aprobar las cuentas anuales, esta aprobación de las cuentas anuales tiene lugar en la Junta General Ordinaria, deben de realizarla los socios en plazo de los 6 meses posteriores al cierre del ejercicio social. Como decía, los competentes para aprobar las cuentas anuales y la aplicación de resultados son los socios, pero necesariamente los administradores previamente, como decía, han tenido que convocar la Junta General en la que se aprueben esas cuentas anuales. Entonces, ¿cómo se da cumplimiento a esta obligación de aprobación de las cuentas anuales? Pues a través de un acuerdo de Junta General o una decisión del socio único donde se contemple la aprobación de las cuentas y de la aplicación del resultado que haya previamente formulado el órgano de administración. No tiene una consecuencia tampoco directa la falta de aprobación de las cuentas anuales, pero sí, como digo, dará lugar a la falta de depósito y esto sí tiene una consecuencia distinta. Una vez las cuentas han sido formuladas, han sido verificadas por los auditores y posteriormente aprobadas por los socios, la siguiente obligación, la sexta que presentamos ahí, es la de depositar estas cuentas anuales en el registro mercantil. Decimos depositar porque decimos presentar a depósito y no depositar, porque el depósito como tal lo realiza el registro mercantil. La obligación de los administradores es la de presentar a depósito las cuentas anuales y además no cumplen simplemente con el hecho de presentarlas, sino que deben de velar durante todo el proceso para que las cuentas anuales queden debidamente depositadas. Si se genera algún defecto, pues deben de subsanarlas para que queden debidamente depositadas en el plazo correspondiente. La ley establece que el depósito debe de tener lugar en el mes posterior a la aprobación. Ahora bien, no tendremos consecuencias del incumplimiento de esta obligación si no han sido depositadas las cuentas con posterioridad al cierre del ejercicio social siguiente. Si contamos con un ejercicio social que termina el 31 de diciembre, pues si las cuentas anuales no han sido depositadas en el siguiente ejercicio social, el 31 de diciembre, pues sí habrá unas consecuencias específicas. ¿Cuáles son estas consecuencias específicas? Pues en primer lugar, las multas. El reglamento de auditoría el reglamento de auditoría establece expresamente multas para aquellas sociedades que hayan incumplido la obligación de depositar las cuentas anuales. Estas multas van de entre los 1.200 hasta los 60.000 euros. Es un rango amplio. Y aunque pudiera ser una multa que no llega, pues sí, tenemos nosotros supuestos en los que se han llegado a multar a sociedades por la falta de depósito de las cuentas anuales. El rango de la sanción es amplio, entonces lo que suele hacer el ICA es solicitar un balance y según la partida de activo que tenga la compañía, pues establece la multa en un importe u otro, oscilando entre esos dos umbrales. Y luego la siguiente consecuencia directa de la falta de depósito de las cuentas anuales a 31 de diciembre del siguiente ejercicio social, pues el cierre de la hoja registral de la sociedad en el registro mercantil. Esto genera el inconveniente de que no se podrán inscribir en la hoja registral acuerdos diferentes a la revocación de poderes, al cese de administradores, nombramiento de liquidadores, el acuerdo de disolución. Esos son los únicos acuerdos que se podrán inscribir en la hoja registral, porque la compañía tendrá la hoja registral cerrada. Lo que sí establece el reglamento del registro mercantil para evitar el supuesto de cierre de la hoja registral
Y en caso de que las cuentas sí hubiesen sido debidamente aprobadas, pues la posibilidad de presentar una certificación donde se indique que las cuentas han sido aprobadas, pero no han sido depositadas. Además, esta certificación habrá que presentarla semestralmente para que no se nos cierre el registro, la hoja de registro, ¿no?, de la compañía. Pudiera tener otras obligaciones la falta de depósito de las cuentas anuales, porque hay cierta normativa administrativa, por ejemplo, de subvenciones, que solicita el certificado de depósito de las cuentas anuales, o bien cualquier entidad financiera pudiera solicitarlo también a la hora de conceder una financiación. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque el depósito de las cuentas anuales refleja una imagen general de cumplimiento de la compañía y, por tanto, de los administradores en sus obligaciones, ¿no? Tratamos un séptimo punto dentro de este grupo de obligaciones mercantiles, como es el de la aprobación de la remuneración de los administradores. Decimos ahí, ponemos que no tiene plazo porque lo que establece la norma es que el importe máximo anual de la remuneración de los administradores debe acordarlo la Junta General. No dice en qué momento, pero debe estar aprobado por la Junta General. Esto se puede hacer de forma previa a percibir la remuneración de los administradores, o bien ratificando posteriormente la remuneración que hayan recibido. Digo, el importe máximo anual de la remuneración, la distribución entre los administradores de ese importe máximo anual queda en sede de la competencia del órgano de administración y puede distribuírsela. ¿Qué será necesario, por tanto, para cumplir con esta obligación? Pues un acuerdo de Junta General o una decisión del socio único aprobando este importe máximo. Tampoco hay por qué realizarla cada año. La propia norma establece que si para un ejercicio determinado no se aprueba este importe máximo, pues se entenderá que aplica el de los ejercicios anteriores. ¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento? El mero hecho de que los socios no hayan aprobado el importe máximo anual de la remuneración de los administradores, pues denota una falta de diligencia de los administradores en el cumplimiento de las obligaciones de la sociedad. No incluimos aquí la no deducibilidad del gasto de los administradores, porque ya quedó aclarado en una sentencia de mayo del año anterior, mayo de 2025, que la no deducibilidad, ya el Tribunal Supremo estableció que la no deducibilidad del gasto de la remuneración de los administradores depende de los criterios, como son que sea una prestación real y efectiva, que las funciones estén vinculadas a la actividad empresarial y que esté debidamente contabilizado el gasto. Esto tiene otros muchos matices que no vamos a tratar en esta sesión, pues simplemente dar una pincelada sobre esto. La octava obligación mercantil que contemplamos aquí es el nombramiento de auditor. Aquellas sociedades que estén obligadas a verificación contable por cumplir los umbrales que hemos mencionado anteriormente, pues necesariamente deben de nombrar el auditor que verificará esas cuentas anuales. La ley establece que el plazo para nombrar este auditor es aquel que debe de realizarse antes de que finalice el propio ejercicio auditar. Ya especifico que no tiene por qué estar inscrito el nombramiento de auditor antes de que finalice el ejercicio. La inscripción o la presentación de inscripción y la inscripción podemos realizarla más tarde del 31 de diciembre, si es ahí donde termina el ejercicio. Pero al menos la fecha del nombramiento de auditor debe ser anterior a que termine el ejercicio auditar. Entonces, necesariamente requeriremos de un acuerdo de Junta General o una decisión del socio único, designando expresamente los auditores que verificarán esas cuentas anuales, con expresa mención al número del ROA, que es el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el plazo para el que se nombran esos auditores, que inicialmente será un mínimo de 3, un máximo de 9, y luego podrá haber prórrogas con un máximo de 3 años, y ese nombramiento de auditor hay que presentarlo en el registro mercantil, como decía. Esa presentación se puede hacer de dos formas, presencialmente o telemáticamente. La verdad es que ya se está utilizando mucho la presentación del acuerdo de nombramiento de auditor de forma telemática. En ese caso, las firmas, tanto de la certificación del acuerdo de nombramiento de auditor como la carta de aceptación del auditor
que debe de incorporarse, los documentos deben ir unidos, la certificación de nombramiento de auditor y la carta de aceptación del cargo de auditor, pues si le hacemos una presentación telemática, llevarán una firma digital. Si la presentación es presencial, deben de llevar las firmas legitimadas notarialmente. ¿Qué consecuencias conlleva el incumplimiento de la obligación de nombrar el auditor para el supuesto de que las cuentas deban de ser verificadas por auditor? Pues tampoco se establece una sanción específica en la norma, pero efectivamente dará lugar finalmente a la falta de depósito de las cuentas anuales, con las consecuencias que decíamos anteriormente de la sanción por la falta de depósito y el cierre de la hoja registral. En un supuesto de que la auditoría sea voluntaria, pues la presentación hay que realizarla igualmente certificando el acuerdo de nombramiento y acompañándolo de la carta de aceptación del auditor. Tener en cuenta aquí también las fechas. Parece una obviedad, pero si lo hacemos, pudiera ocurrir que se hagan al mismo tiempo la formulación, la aprobación, por coincidir en el tiempo. Hay que tener muy presente que como decía, el informe de auditoría debe tener una fecha posterior a la fecha de formulación de las cuentas anuales y anterior a la aprobación de las cuentas. Por último, una obligación mercantil que no hemos incluido en este cuadro, pero que sí es necesario tener presente para aquellos supuestos de sociedades de capital que cuenten con un consejo de administración, que su órgano de administración sea un consejo de administración, tener en cuenta que la ley establece que el consejo de administración debe reunirse trimestralmente. Entonces debe de darse cumplimiento a esa obligación. Tampoco se establece una sanción específica por falta de cumplimiento de la obligación de que el consejo de administración se reúna trimestralmente, pero sí denotará obviamente una falta de diligencia de los administradores en ese cumplimiento de la norma y en definitiva por velar por el cumplimiento legal de la compañía. A continuación vamos a exponer un esquema de los plazos, de estos plazos que hemos mencionado en las obligaciones mercantiles periódicas. Este esquema parte de dos supuestos. El primer supuesto es que el ejercicio social termina el 31 de diciembre. No todas las sociedades tienen un ejercicio social que termine el 31 de diciembre, pero partimos de ese supuesto para que se entienda el esquema. También partimos del supuesto de que se apuran los plazos legales, es decir, que se da cumplimiento a la obligación al final del periodo que establece la norma, simplemente porque se entiende. Vale, pues este sería el esquema, ¿no? Tenemos los meses del año y tenemos en la primera columna las distintas obligaciones. Para un supuesto de cuentas anuales auditadas, un ejercicio que termina el 31 de diciembre, pues la formulación deberá tener lugar entre enero, febrero, marzo, la verificación en el mes de abril. Como los auditores tienen el plazo de un mes para emitir su informe de auditoría, pues terminará en mayo, y los meses de mayo y junio tendrá lugar la aprobación. Y finalmente, si las cuentas se aprueban el 30 de junio, pues deben de presentarse a depósito en el registro mercantil el 30 de julio. En cambio, si las cuentas no están auditadas, pues la formulación tendrá el mismo plazo, no tendremos la obligación de verificación. Entonces para la aprobación de las cuentas contaremos con los 3 meses de abril, mayo y junio, y necesariamente el último mes, el de julio, para la presentación a depósito del registro mercantil. Pero sí recuerdo en este punto también que no habrá consecuencias hasta que las cuentas no sean depositadas al cierre del ejercicio social siguiente. La legalización de los libros, pues 4 meses, como hemos dicho, hasta el 30 de abril, ¿no? La convocatoria de Junta General por un supuesto de causa y disolución por pérdidas. Partiendo del supuesto de que la formulación tiene lugar el 30 de marzo y que por tanto los administradores conocen efectivamente que hay unas pérdidas acumuladas que hacen que el patrimonio neto esté por debajo de la mitad del capital social, pues el plazo que tienen los administradores para convocar la Junta General para remover esa causa o bien solicitar concurso o disolver la compañía es de los 2 meses posteriores a la formulación, lo que serían los meses de abril y mayo. El nombramiento de auditores, pues cubrimos todo el año, porque hasta 31 de diciembre tenemos para nombrar los auditores de ese ejercicio. El depósito de las cuentas
Sí es cierto que la ley establece que un mes posterior a la aprobación, pero no habrá consecuencias directas hasta que no depositemos en el siguiente ejercicio. Las reuniones del Consejo de Administración son trimestrales, por lo tanto, una para cada trimestre. Ahí indicamos las dos primeras y la tercera y cuarta, que deberán de tener lugar de julio a 31 de diciembre. Por último lugar, como decía, dar unas notas sobre las consecuencias que pudiera tener o consecuencias o responsabilidad patrimonial directa sobre los administradores el incumplimiento de estas obligaciones. Los administradores tienen dos deberes ineludibles, ¿no? De cumplir de diligencia y lealtad. Entonces, incumplir con estas obligaciones mercantiles supone una falta de diligencia de los administradores. ¿Puede tener alguna consecuencia, efectos de responsabilidad patrimonial de los administradores? Pues hay supuestos en los que sí. El más evidente es el que hemos comentado antes, el de la responsabilidad por deudas que se le conoce para el supuesto de que el administrador ha incumplido la obligación de convocar la Junta General estando la compañía en situación de causa de disolución. Esto lo conocerá, como hemos dicho antes, al momento de la formulación de las cuentas o en cualquier otro momento del ejercicio, porque los administradores están obligados a conocer de la contabilidad y se presume que conocen de la contabilidad, o bien por otro tipo de causa de disolución de las legales que establece la norma, ¿no? Por inactividad, paralización de los órganos sociales, por ejemplo. Pues entonces habrá una responsabilidad patrimonial directa de los administradores si transcurren los 2 meses, sin convocar la Junta General, o bien si habiendo convocado la Junta General no se remueve esa situación de causa y disolución o no se acuerda la disolución. ¿En qué otro supuesto pudiera haber una responsabilidad por administradores? Pues en el supuesto en el que se interponga una acción social de responsabilidad frente a los administradores, para el supuesto de que la sociedad hubiera sido multada directamente por falta de depósito de las cuentas anuales. Para que prospere una acción de responsabilidad es necesario 3 elementos. En primer lugar, un incumplimiento del administrador de sus obligaciones, de los deberes de lealtad o de diligencia. Un daño directo causado bien a la sociedad, la social de responsabilidad, o bien a un socio o a un acreedor para el supuesto de acción individual, y además un nexo de causalidad entre esa actuación del administrador y ese daño. Si se dan esos supuestos, pues entonces prosperará una acción de responsabilidad. De los supuestos que hemos mencionado antes, ¿en qué ocurre claramente? Bueno, pues por la falta de depósito, el mero supuesto de que los administradores no cumplan con la obligación de depositar las cuentas anuales, puede ocurrir que el ICAC imponga a la sociedad una multa, y entonces la sociedad tiene que atender esa compañía, eso es un daño directo a la sociedad y pudiera interponerse, y queremos que prospera una acción social de responsabilidad. También es necesario tener en cuenta que en un supuesto de sociedades que se encuentren en situación de insolvencia, que tengan dificultades financieras y tengan como posible escenario el escenario concursal, tener en cuenta que el cumplimiento por parte de los administradores de las obligaciones mercantiles se tienen en cuenta y hay consecuencias específicas. Por ejemplo, en un supuesto de que un acreedor vaya a solicitar el concurso de acreedores y sea finalmente un concurso necesario, pues la falta de llevanza de contabilidad y de depósito de las cuentas anuales es un indicio de insolvencia que pudiera hacer argumentar esa solicitud de concurso de acreedores por parte de un tercero, no por parte de la propia sociedad. Y además hay que tenerlo también en cuenta en la fase de calificación de un concurso de acreedores, donde se estudiará si el administrador si llega a ser calificado como persona afectada en la calificación concursal, y para esto hay una serie de presunciones y se presumirá que el administrador ha agravado la situación de insolvencia si no ha llevado contabilidad o si no ha depositado las cuentas anuales. La diferencia entre una y otras es que si hay una falta de depósito de las cuentas anuales, cabe prueba en contrario de que, oye, sí, se han llevado la contabilidad, hay contabilidad, pero las cuentas no están depositadas. Si en cambio
se concluye que hay y demuestra y argumenta, se llega a probar, ¿no?, en el procedimiento que hay una falta de llevanza de contabilidad, pues la presunción no admite prueba en contrario y el administrador será una persona afectada directamente por la calificación, será responsable en el concurso de acreedores, llegando a poder responder incluso por el déficit del concurso de acreedores, ¿no? Por aquellos créditos que no, debiendo de atender aquellos créditos que no se hayan podido atender en el concurso de acreedores. Bueno, pues hasta aquí la presentación que teníamos preparada para esta sesión. Muchísimas gracias a todos y que tengan buen día.